de si alguien piensa diferente a mí o tiene una visión mala o de mí, busco la manera de contrarrestar ello automáticamente. Queremos decirle al mundo que lo que están diciendo de mí no es cierto, queremos dar explicaciones, porque realmente cuando es una mentira, pues no es justo que la gente hable de esta manera. Pero vemos en Jesús formas tan sabias, porque si alguien ha sido criticado, burlado y lo llevaron hasta la cruz por mentiras, por críticas, por levantar falsos, fue Cristo. Y a mí me sorprende que hasta el final de su vida, hermanos, tiene una capacidad para enfrentar cuando alguien habla mal en contra de él. Este sermón es un reto, no estoy del otro lado diciéndoles qué hacer. Estoy en el camino con ustedes para invitarlos a seguir este hábito de Jesús, de saber responder ante aquellas palabras que nos lleguen, de saber hablar o callar cuando es necesario. Y la primera historia que me encuentro en Jesús está en Mateo. Vamos a ver algunos pasajes. El primero está en Mateo capítulo 27, versículos del 11 al 13. Y es cuando precisamente Jesús se encuentra ante Pilato. Y dice la palabra de Dios: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Había por lo menos 3 acusaciones que los fariseos y los saduceos estaban hablando en contra de él. Los escribas y todos los que se juntaron. Y las 3 acusaciones resumidas eran: agita a nuestra nación, prohíbe dar tributo al César y dice que el Cristo es un rey. Es decir, mueve masas, le prohíbe dar tributo cuando, si usted le da poquitos capítulos hacia atrás, Jesús mismo dijo: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero estaban levantando este falso de que él prohibía eso y que él se autoproclamaba el rey. Y entonces estos golpes eran un golpe a Roma, ¿verdad? Era la estrategia, porque recordemos que el Sanedrín, la religión judía, no podía matar a nadie, entonces por eso lo llevaron al César. Y cuando Jesús se presenta ante Pilato, Pilato le pregunta: ¿es cierto? ¿Eres el rey de los judíos? Y Jesús dijo algo tan sencillo como: sí. Pero el mismo Pilato sabía que este título no significaba para él, para lo que significaba, o que el título que Jesús tenía de sí mismo, del rey, no era el mismo título que Pilato estaba pensando, que tenía como concepto de rey terrenal. Parece ser que Pilato entendía que Jesús no pretendía un poder político. Y luego, aquí no lo menciona, pero seguramente saca al público a Jesús, y los fariseos empiezan a acusar y a gritar quién era. Y aquí es la primera cosa que podemos aprender de Jesús, al menos en este sermón. Jesús guardó silencio. La gente diciendo cosas de él, mentira tras mentira, falsedad, que esa falsedad lo iba a llevar a la cruz. Y Jesús guardó silencio. Aún Pilato se sorprendió de esta actitud. Normalmente los acusados procuran defenderse. Pilato sabía que Jesús era inocente, pero incluso su silencio podría señalar su culpabilidad. Jesús callaba por 2 cosas: porque sabía hablar y responder correctamente,
pero también por amor a nosotros para ir a la cruz. El silencio era elocuente en este caso. Indicaba que Jesús tenía control de sus emociones, sabía que era inútil defenderse ante personas cuyas mentes estaban cerradas y además había aceptado la voluntad. Estaban diciendo de Jesús que era una persona tumultuosa, alborotadora y agresiva, pero Pilato estaba viendo una persona serena, tranquila y noble al guardar silencio. Amada iglesia, en muchas circunstancias de la vida nos corresponde escoger callar o decir lo que pensamos, pero la mayoría de las veces que queremos decir lo que pensamos está inundado por nuestra propia opinión. Quizá el enojo o el sentimiento que tengamos en el momento nos lleva a decir de más o lo indebido. El Salmo 37:7 dice: guarda silencio ante el Señor, espera con paciencia a que Él te ayude. No te irrites por el que triunfa en la vida y por el que hace planes malvados. El silencio en muchas ocasiones es sobre todo expresión de prudencia, de control de uno mismo, de dominio de sí ante las provocaciones de circunstancias o personas. Dice Proverbios 10:19, quien reprime sus labios es sensato. Sabes, el silencio no significa que Jesús no sabía que las críticas merecían una respuesta. En algunas situaciones, el silencio es la mejor respuesta a la crítica. Iglesia, habrá ocasiones en que necesitemos guardar silencio. Piensa en aquellas cosas que has perdido por defender tu posición, por defender tu punto y tu argumento. Ganaste a lo mejor una discusión, pero ¿qué perdimos? Qué difícil es cuando alguien habla mal o está incorrecto y Dios nos llama a guardar silencio. No en todas las ocasiones, porque lo vamos a ver aquí, pero cuando hay una mente tan cerrada, cuando hay una discusión tan acalorada, cuando la otra persona, como dicen por ahí, se siente en su macho y no lo vas a hacer salir de ahí como a esos fariseos, no valía la pena. No valía la pena discutir. Y Jesús guarda silencio. Así que, amada iglesia, piensa en las veces que has perdido más por haber hablado de lo que hubieras ganado por haber callado. El Señor nos enseña a saber guardar silencio en las circunstancias que nos encontremos. La segunda historia que me encuentro en Jesús de cómo respondía ante la crítica, la burla, el mal juicio, la encuentro en Juan 8, cuando Jesús se encuentra con los fariseos que están a punto de apedrear a una mujer que fue encontrada en adulterio. Antes de leerlo, déjenme les explico por qué voy a usar este pasaje. En la clase que más he sufrido en mi vida, yo creo, fue en enero del año pasado, es que se llama proceso analítico de interpretación. Básicamente lo que intentó la maestra es darnos una clase de lógica. Yo nunca había llevado lógica, ni en la preparatoria, nunca había llevado lógica. Entonces la maestra intentó darnos, las materias son muy reducidas, son 1 mes y medio más o menos, entonces intentó en 2 semanas darnos todo lo que dan en 2 años una materia regular, ¿no? Nos hizo leer un libro de 800 páginas, pero no es tanto las páginas, sino entender las formas para hacer lógica, ¿no? Fue muy complicado y bueno, esto es para la lógica, tiene la intención de llevarnos a evaluar el argumento de la otra persona, es decir, lo que quería era que analizáramos doctrinas
o lecturas y decir, aquí está el hueco, perdón, aquí es donde no interpretó correctamente, porque la lógica me lleva a ver cada detalle y ver que la conclusión es correcta desde el principio, ¿verdad? Porque puedes tener una conclusión correcta, pero tus premisas, así se le llaman, son incorrectas. Entonces, es lo que busca la lógica, ¿verdad? Evaluar un argumento completamente. Y yo sufrí mucho, pero me gusta ver la figura de Jesús, que Jesucristo era sumamente analítico y usaba lógica, era perspicaz, observaba, no era imprudente, no contestaba lo que la gente esperaba que él contestara, no se le provocaba a Jesús, no lo provocaban los gritos ni las críticas. Tenía una seguridad de quién era en el Padre que ni siquiera, que cuando lo alababan no se le subía, ni cuando lo humillaban no se sentía chiquito. Y Jesús era tan hábil para pensar en cómo responder. Jesús tenía una capacidad de meditar en lo que estaba pasando para saber responder. Dice Juan 8, del 1 al 8, 9, dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Aquí precisamente hay una cuestión donde Jesús usa esta capacidad de análisis y lógica. La consecuencia o la conclusión era correcta. La mujer había pecado y en la ley estaba dicho que la mujer, y de hecho luego lo podemos platicar, la lapidación era no era para el adulterio en sí, pero sí decía que debía morir. El caso es que la conclusión era correcta. Tenía que tener ella por su pecado debía ser castigado su pecado. La conclusión de los fariseos era buena, pero Jesús se fue hacia arriba y dijo: ok, la intención de ellos no es hacer justicia realmente. Ellos trajeron a la mujer para provocar a Jesús y para buscar que Jesús diera una respuesta. Si Jesús decía: lapídenla, la gente lo iba a rechazar. Entonces los fariseos buscaban la manera de ponerlo así contra la pared, entre la espada y la pared, como dicen, y Jesús tenía la habilidad de zafarse. Dice aquí: ellos buscaban plantearle el dilema de mostrar falta de respeto, ya sea por la ley de Moisés, si contestaba que no la lapidaran, o para la ley romana. Si decía que la mujer era lapidada hasta la muerte, los fariseos no podían matar. Entonces ellos buscaban esta parte de poner a Jesús entre la espada y la pared, y querían probarlo. Dice ahí que querían probar a Jesús. Entonces Jesús, vemos que la conclusión de ellos era matar a la mujer, pero las premisas, lo de antes es que la intención de los fariseos era incorrecta y el castigo era incompleto, porque la ley marcaba que tanto el hombre como la mujer tenían que estar ahí, y ahí no estaba el hombre. La mujer no era importante en el sentido de que querían hacer un juicio, un castigo. Era un instrumento para probar a Jesús. Por lo tanto, como estas dos cosas eran incorrectas, la conclusión también era
era incorrecta porque no se estaba llevando bien. Espero estarme explicando. Jesús tenía la capacidad de analizar no solamente la respuesta que estaban dando, sino estaba analizando los propósitos, el porqué, y se detuvo incluso quizás a pensar qué iba a responder. Ya sabía, pero a lo mejor al escribir en la tierra estaba provocando a los fariseos para que se enojaran más. Pero Jesús tenía esta capacidad de analizar lo que estaba saliendo de sus bocas, pero realmente estaba viendo todo lo demás. Qué difícil, es un gran reto. Pero Dios nos llama a buscar sabiduría y ser analíticos en esta crítica que se nos está haciendo, en esta confrontación de doctrina que nos quieren sacar de nuestras casillas, en esta plática con mis hijas que yo no logro entenderlas. Analizo no solamente lo que me están diciendo, sino todo lo demás. Jesús tenía esa capacidad. Y Jesús dice que se escribió, que puso algo en la tierra. Algunos dicen que escribió los pecados de cada hombre que estaba ahí. Otros dicen que Jesús estaba haciendo garabatos nada más para hacerlos enojar más. No sabemos, y no es importante. Jesús se levanta y responde: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Después de ver estas premisas, estas realidades donde no estaba el hombre ahí, donde su intención no era la correcta, ustedes no son dignos de lapidar a esa mujer. El poder tener este hábito de enfrentar una crítica siendo aún más astuto, quizás es la palabra, que la gente que viene e interrumpe. ¿Sabes? Jesús no le quitó la importancia al pecado de la mujer, ni tampoco abolió en forma expresa el séptimo mandamiento, ni tampoco dijo que descartaba la ley. Lo que Jesús les mostró es que ellos no eran dignos de ejecutar la misma ley. Y dice ahí que acusados por su conciencia. Un autor dice: ¿por qué se retiraron? ¿Fue porque se habían avergonzado de su propia condición pecaminosa? ¿O fue porque habían sido superados en habilidad? Y ya que no sabían qué decir o qué hacer, al haber fracasado por completo en sacar de la boca de Jesús una respuesta que pudiera constituir la base de una acusación contra él, se fue. Literalmente Jesús los avergonzó, no tuvieron más que hacer y se fueron uno a uno. Amada iglesia, no caigas en provocaciones, no caigas a la primera que quieren decirte algo. Escucha, respira, responde, analiza qué está pasando. Analiza los argumentos de aquellos que están diciendo algo en contra tuyo. Mira el contexto, piensa más allá. No respondas impulsivamente. Jesús jamás respondió impulsivamente. No nos defendamos así a la primera porque están hablando de nuestra persona. Bienaventurados sean, dice Jesús, cuando digan o calumnien mentiras de ti. Y la última, hermanos, se encuentra en Marcos 7. Un conocimiento de la Escritura. Jesús respondía porque tenía también la capacidad de aplicar la Escritura correctamente. Voy a leer Marcos 7 del 5 al 13. Dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también:
bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a ellas. Explico rápido. Los fariseos se encuentran con que Jesús y los discípulos estaban comiendo sin haberse lavado las manos. El lavamiento de manos era un ritual religioso, no era una cuestión higiénica como lo que ahorita es, porque el mensaje es, hermanos, lávense las manos. No está diciendo que no nos las lavemos, ¿ok? Pero era un ritual religioso donde ellos tenían que lavarse las manos y ellos notaron que no lo habían hecho antes de comer. Jesús, como líder, le pregunta a los fariseos, ¿por qué tus discípulos les dio el, como dicen por ahí, les dio el válgame a los fariseos? Porque estaba como que ellos no están lavándose las manos. Y entonces los juzgan. Y Jesús otra vez va más allá de lo que quieren escuchar. Y Jesús dice, ustedes son unos hipócritas. Aquí sí Jesús les dijo fuerte, contestó duro. Pero el punto de esto es la forma en que Jesús interpreta las escrituras. Los fariseos habían puesto demasiadas reglas y habían añadido muchas reglas o tradiciones que se le llaman tradición oral, del Talmud, de la Mishnah, y las habían puesto a la par o incluso superior a la ley de Dios. El lavado de manos era una tradición. No era algo que venía en la Biblia o que venía en la ley de Jehová. Era una tradición que se había pasado de generación en generación, pero no era algo que Dios o que Jesús estuviera rompiendo. Y entonces Jesús es cuando los regaña y les dice, ustedes están sobreponiendo la tradición a la revelación y al mandamiento que realmente Dios dio. Porque un mandamiento puso este ejemplo. El mandamiento que Dios da es honra a tu padre y a tu madre. Pero ellos tenían una tradición donde si un joven quería dar su ofrenda a Dios, al templo, por una cuestión especial, una ofrenda especial a Dios para una misión especial, para un propósito especial, esa ofrenda lo redimía de no darle o de que no cuidara a sus papás económicamente. Esa ofrenda se llamaba el corbán. Era una ofrenda especial, una ofrenda para Dios, donde el dinero iba para el templo y no para sus padres. Y los fariseos promovían esta tradición. Y entonces Jesús dice, ustedes están invalidando el verdadero mandamiento de Dios, que es honrar a tu padre, y están diciendo, no, es que es corbán, es que es para el bien del templo. Están poniendo encima la tradición de los mandamientos. Y este es el mensaje central de la parábola, pero yo lo que quiero enfatizar, no es parábola de la historia de Jesús, pero yo lo que quiero centrar es la forma en que Jesús conocía las escrituras, de tal manera que sabía separar cuál es la palabra de Dios y dónde estaba la falla. Jesús conocía de tal manera las escrituras que decía, esto es palabra de Dios, esto no. Esto es lo prioritario, esto es secundario y primero está la palabra de Dios. El ejemplo que presenta Jesús evidencia el conflicto entre la ley de Dios y una norma establecida por los fariseos. Y los fariseos tenían por superior sus tradiciones y sus mandatos. Podríamos poner muchos ejemplos de legalismo en este sentido, pero no es el punto. El punto es que Jesús sabía aplicar la escritura en el momento correcto porque la conocía. Y es muy duro porque dice Jesús en el último versículo que leímos, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, Jesús tiene un conocimiento increíble de las escrituras para poder refutar lo que se está haciendo.
No está diciendo que está mal, pero los fariseos anteponen sus tradiciones. Jesús sabía hablar con la autoridad de la Escritura. Jesús podía decir, esto es bíblico, esto no lo es. Esto lo estás agregando, esto lo estás poniendo por encima de la palabra de Dios. ¿Podemos hacer eso? Tú y yo podemos saber lo que realmente la Escritura nos quiere decir y aquellas cosas que humanamente o culturalmente le hemos agregado. ¿Podemos hacer lo que Jesús hacía para precisamente contestar sabiamente ante la crítica? Retomo, en algunas ocasiones Jesús guardó silencio, en algunas ocasiones Jesús fue analítico y supo argumentar y supo responder de una manera estratégica. Y Jesús respondía con la Escritura. Jesús la conocía y la sabía defender. Iglesia, termino con algunas cosas que pueden ser enemigas de este hábito. La primera es estar a la defensiva. No, ¿cómo voy a permitir que me diga esto? ¿Cómo voy a permitir que me ofenda así, ofenda a la iglesia, no? Y estamos como a la defensiva y queremos luego responder. Puede ser enojo. A lo mejor la persona que nos lo dice, no es nuestra persona favorita y es muy fácil enojarnos. A lo mejor el orgullo. ¿Cómo se atreve a preguntar eso? ¿Cómo se atreve a dudar de mí? ¿Cómo se atreve? Y también un enemigo de este hábito de no poder responder sabiamente ante la crítica es la venganza. No, esto no se va a quedar así. Quizás el resentimiento. No puedo perdonar. ¿Cómo formas el hábito? Lo primero es que si tú estás seguro de que quieres ser un hijo de Dios, en un mundo de oscuridad, espera críticas. Si tú estás haciendo algo para Dios, espera críticas. Si tú estás trabajando para el Señor y estás en el ministerio, espera críticas. Tienes que estar consciente que estamos en un mundo que va al contrario de nosotros y no podemos moldearnos a esa forma. Espera críticas. Dios dice Mateo, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes. Y miente. Aquí la cuestión es que sea mentira. También considera el origen de las críticas. ¿Hay algo cierto en ello? ¿Por qué lo dijo? ¿Quién lo dijo? Fíltralo. ¿Esto es verdadero? ¿Esto es puro? ¿Esto es justo? ¿Esto es digno de alabanza? Filtra el origen de la crítica. Permite que la persona termine de hablar. Escucha su argumento. Piensa bien la respuesta o el silencio que tienes que hacer. No seas impulsivo. Deja que tu vida hable por ti mismo, más que tus palabras. Ora por quien te critica y habla bien de los que te critican. Ese es el Evangelio y el reino de Dios. ¿Mucho por hacer? Sí. Platón decía, si las personas hablan mal de ti, vive de manera tal que nadie pueda creer. Así que, con esto en mente, entonemos nuestro himno de afirmación.